Para hacer el trabajo, además de la infografía, tuve el privilegio de contactarme con el suboficial principal retirado, Andrada. ¿Quién era Andrada? Andrada era un chico joven que tuvo el privilegio de participar de esa expedición porque estaba en Esperanza y porque era soltero. Y dijo, Giró era una persona distante, pero era el primero que estaba en el trabajo difícil. Era el primero que estaba en las situaciones de riesgo y además no hacía nada sin planificarlo. Digamos, ustedes dicen, bueno, ustedes los militares hacen todo así. Bueno, no es así. Porque él era, no digo obsesivo porque suena casi enfermizo, pero era muy puntilloso con las cosas que tenía que hacer. Esta expedición no era una expedición que surgió estando en Esperanza. Esta expedición ya nace en el año 60, cuando él tiene que abandonar después de 2 años de no relevos, porque el hielo impidió que el rompehielos se acercara a San Martín. Era el jefe de San Martín, él tuvo que irse de la base General San Martín y tuvo que hacer algo que es terrible o era terrible ahora ya no más, era terrible para un antártico, era sacrificar su perro. Los perros son la supervivencia del hombre en la Antártida en esa época. Sabemos que ahora ya eso con el protocolo de Madrid ya no existe. Pero él tuvo que sacrificar y solamente se pudo llevar 6 perros de la base de San Martín. Tuvo que sacrificar 28. Y él le pidió a quienes estaban a cargo de cada uno de los perros que fuera quien los sacrificara, para tomar el compromiso, mirarlo a los ojos y, sacrificarlo, porque abandonarlos en San Martín hubiera sido también peor, ¿no? Ese era Giró Tapper, una persona íntegra, una persona que tuvo infinidad de incidentes. Nunca perdió a una persona, nunca perdió a un subordinado. Todo estaba previsto. Digamos, de alguna manera, en la medida que yo fui profundizando en la investigación, me fui enamorando del personaje, me fui enamorando del profesional. Él ahí se va a trabajar subordinado a Leal a la División Antártida de Ejército. En ese lugar, en la División Antártida de Ejército, él comienza a planificar la ida al polo. Ustedes dicen, sí, la ida al polo. Él, durante su permanencia en San Martín, que estaba casi sin víveres, con todo tipo de escaseces, cruzó los Antartandes, hizo expediciones de muy de muy largo trayecto. ¿Y para qué hacía eso? Para convertir cada una de las experiencias en una doctrina, en una forma de hacer las cosas, en una forma de ejecutar las actividades y tomar experiencia y decir, bueno, los perros se van así. En ese lugar forjó amistad, una amistad militar, digamos una relación muy estrecha con el carpintero, alias el Manco Alfonso, porque había perdido dos falanges y lo llamaban el Manco Alfonso. El Manco Alfonso no era solamente un excelente carpintero, era una persona que manejaba con una gran habilidad las jaurías y que tenía una enorme experiencia en patrullas. Y el otro era el suboficial mecánico Rodríguez, que era un todoterreno, por decirlo en palabras llanas. Ese todoterreno, junto con el Manco Alfonso, formaron un equipo, juntos con un cuarto que se llamó Carrión, que al final no quiso ir al polo después desde Belgrano, pero no importa. Ellos ya en Buenos Aires había 6 sitiales para esta expedición Esperanza, San Martín, Esperanza, que es enorme. Esta expedición, bueno, acá estamos en Ushuaia, esta expedición, ahí ven 2 mapas, ¿sí? Uno más. Miren dónde está Esperanza y San Martín. Y en el próximo van a ver un mapa de la época, de cuando se llevó adelante la expedición. En realidad la expedición, él llegó, tenía las 6 personas designadas desde Buenos Aires y
decide hacer que participen 2 personas más. ¿A quienes seleccionó? Exclusivamente podían ir con él 2 personas que fueran solteras, que no tuvieran, digamos, familia a cargo, que no tuviera familia a cargo porque él, si en caso de sufrir un accidente, no quería que quedara una familia sin padre. Entonces, ese era Giro Tapper, pensando hasta el más mínimo detalle la situación. Él ya estaba como jefe de Esperanza y el jefe de Matienzo era el mayor Arcondo, mayor de ejército Arcondo. Arcondo era un gran paracaidista. Había hecho el primer salto de un latinoamericano, un salto en paracaídas de latinoamericano, en la Antártida. Y años después, siendo jefe de Matienzo, quería hacer otro en Esperanza. ¿Sí? Se lanzó a 500 metros, una ráfaga de viento le embolsó el paracaídas y el mayor Arcondo se desprende del paracaídas, cae desde 40 metros al espejo de agua, y bueno, saben que a 40 metros el espejo de agua es como caer sobre una roca por la tensión superficial. Y entonces el mayor Arcondo fallece el jefe de la base Matienzo, y queda a cargo un piloto, que era el piloto eh, de los Beaver de ese momento, que estaban en Matienzo, y en cierto momento envía a Carrión, que era el topógrafo, es decir, el que guiaba la patrulla, envía a Carrión y a otro hombre más para que se adelanten y exploren los posibles caminos para cruzar los Antartandes, siendo topógrafo, que los marque, que los señalice, digamos, y que vaya previendo en ese espíritu que tenía Giro Tapper de prever las cosas. Los envía por avión y en uno de esos días vuelven los 2 aviones y anevisan sobre el glaciar. Andrada, que era sargento en ese momento, Andrada, y el cabo principal Sosa de la Armada, que estaba a cargo del mariógrafo de Esperanza, Andrada le dice: sujeten bien los aviones, que suelen venir muchas tempestades. Es muy gracioso tenerlo Andrada. Después vamos a verlo. Andrada es una persona es el único sobreviviente de esa expedición, el único sobreviviente. Digamos, la metodología de charlar, de investigar, charlando con el protagonista, que además había hecho una cronología muy interesante. Andrada le dice que le dijeron con Sosa: sujeten bien los aviones, y los pilotos lo miraron con cierto desdén. ¿Qué pasó esa noche? Esa noche pasó lo que Andrada y Sosa le habían dicho. Vino un ventarrón, uno de los vídeos fue a la bahía, desaparecido, y el otro quedó desparramado, tapizando el glaciar, destruido. Moraleja: el segundo jefe a cargo de Matienzo y otro piloto se quedaron en Esperanza, junto con 2 mecánicos que los acompañaban. Y lo peor de todo era que la expedición de Giro Tapper se había quedado sin topógrafo y sin uno de los hombres más. Así que Giro Tapper decide incorporar a los 2 pilotos para llevarlos a Tamatienzo en la expedición. Esa expedición parte del 14 de junio, no vale la pena que vayamos a... las fechas no valen la pena, lo que quiero decir. Pero bueno, la cuestión es que parten un 14 de junio de Esperanza con vehículos y trineo de perros, comandados obviamente por el famoso Manco Alfonso, que tuve el privilegio de conocer. Era una persona muy agradable. Cuando yo era segundo comandante del rompehielos, por ahí por el 97. Seguramente la mitad del auditorio no había nacido en esa época, pero bueno, no me hagan sentir mal. La cuestión es que Andrada, mejor dicho, Giro Tapper, junto con los otros 7 y el teniente Sosa, que lo secundaba, parten y van hasta Bahía Dulce, que está cruzando, bueno, acá la tenemos, Bahía Dulce, que está cruzando ahí nomás de Esperanza. Es una bahía muy amplia y ellos pretendían cruzar por la bahía para hacer un trayecto entre 5 y 7 días y llegar a Matienzo por el mar congelado. Llegan a Bahía Dulce y a los 2 días
buscan un lugar para bajar el pack de hielo, lo encuentran y en un día despejado comienza digamos, la expedición, por decirlo. A las 4 horas se comenzó a cerrar la visibilidad y comenzó a aumentar con mucha intensidad el viento, mucha intensidad del viento. Giro Tapper decide regresar, pero el viento era muy intenso. A los 20 minutos que comenzaron el regreso, ya no veían nada. Y el manco Alfonso le dijo, no se preocupe, mi capitán dice, los perros nos van a llevar a la costa. Y así fue, el que guiaba era Alfonso con los perros, con el trineo, y detrás iban los vehículos muy cerca, con todas las luces encendidas, y tenían que sacar los choferes la cabeza por la ventana. Estamos hablando de la Antártida, estamos hablando del mes de julio, ¿sí? En junio. La verdad que me contaba Andrada, que era uno de los choferes, que era muy difícil, se congelaban, la pasaban mal, se les cristalizaban las antiparras, que obviamente tenían una tecnología bastante primitiva comparada con las de hoy. La cuestión es que llegan a la costa y la marea había bajado y tenían 4 metros de diferencia de altura. Así que tuvieron que buscar un lugar y con tablones y una enorme maniobra que no vale la pena relatarlo para robarles tiempo, logran subir. Estaban devastados por el cansancio y por la tensión. Hacen un bivac y al otro día, como pasa en la Antártida, amaneció despejado, soleado, y se acercan al Golfo de Erebus y Terror, donde estaban parados. El trozo de hielo más grande medía 30 centímetros. De no haber tomado la decisión a tiempo, Gustavo Giro Tapper, hubiesen fallecido todos. Estaríamos relatando hoy una fallida expedición con 8 muertos. Hubieran todos terminado en el fondo del Golfo de Erebus y Terror. Digamos, fue paradigmático. Esos 5 o 7 días se terminaron convirtiendo en 33 días y 11 caídas en grietas con los vehículos. Lo único que perdieron fueron cosas accesorias. Todo lo importante, ni los vehículos, ni las personas, nadie, llegaron a Matienzo y obviamente habían consumido 30 no, 25 días de más de combustible y víveres. Entonces Andrada dice que con los compañeros de ejército que estaban ahí, hicieron una maniobra de recuperación, así lo definió, recuperación de víveres y combustible, para poder iniciar la expedición. A los 3 o 4 días partieron hacia el sur, hacia Bahía Margarita. Tuvieron algunas dificultades, pero digamos, no merece la pena relatarlo. Llegaron a los pies de los Antartantes y se encontraron con una mole montañosa. No había forma de cruzar eso. Y entonces implementó una metodología que él ya había usado en Esperanza, porque antes de partir, en Esperanza eh, hacían 30 kilómetros, vivaqueaban, es decir, permanecían en un campamento en ese lugar, vivaqueaban, y después hacían prácticas de esquí, todo tipo de prácticas. Si había una montaña, trataban de escalarla, hacían todo tipo de prácticas para adquirir experiencia, y ya les digo, todo tenía que ver con el objetivo final del polo, que después lleva como Leal como comandante y Giro Tapper como segundo. Y estos hombres que lo acompañaron, Alfonso y Rodríguez, estaban en ese grupo, es decir, San Martín, esta expedición y Esperanza completa, y después llegaron al polo. ¿Okay? Digamos, no hubo nada improvisado, hubo un cursus honoris de aprendizaje para llevar adelante la expedición importante que era esa. Digamos, todo tenía un objetivo ulterior, no había una cuestión momentánea de hacer una expedición o de una práctica, nada, todo tenía un fin ulterior. Finalizado, llegan, caminan 30 kilos, se divide en dos la expedición, dejan los vehículos cubiertos, 30 hacia el sur, 30 hacia el norte, no encontraron paso, dejaron los vehículos, los cubrieron y fueron iniciaron el cruce el 17 de agosto, no importa, ¿no? El 17 de agosto, el 25 llegaron a la base y se quedaron hasta el 18 de septiembre.
Y aprovecharon el momento, obviamente no iban a vivaquear, no iban solamente a mirar el paisaje, sino que hicieron todas las reparaciones y la conservación que pudieron de la base San Martín, que estaba abandonada, que había sido abandonada por él, obligatoriamente abandonada por la imposibilidad de acceder. Regresan, cuando cruzan los Antartantes, los mecánicos hacen el cálculo de combustible y dicen, con el combustible que tenemos, los vehículos no llegan todos. Entonces el vehículo de Andrada, el que me relató, siempre me pasa lo mismo. Termino, acá está, son algunas imágenes de la expedición, ¿sí? Ahí, ese es el lugar donde está Matienzo, donde pasaron los primeros días, y otra imagen de Matienzo. Bueno, acá nuevamente están este, con los perros. Cubren el vehículo de Andrada y llegan con las últimas gotas de combustible a Matienzo nuevamente. El recorrido, ¿sí? Acá hay otra, donde está Matienzo, donde está Esperanza, para que lo... Y bueno, y la cadena de Antartantes que en esta imagen se ve perfectamente bien. Esta es la base San Martín, esto es una foto anterior a esa, pero era la base eh, construida que después se quemó. Y acá están los protagonistas de esta expedición. Acá dice de izquierda a derecha el sargento mecánico motorista Mario Andrada, que es a quien entrevisté, el sargento Corbalán, Alfonso, el Manco, el Gueta, Giró, el teniente Sosa, el sargento Rodríguez, que es digamos, el que lo siguió a Giró, San Martín, Esperanza, el Polo, Belgrano, y el sargento topógrafo Carrión, que según Andrada era uno de los cerebros de esta expedición, era el que había estudiado las cartas, había estudiado la forma de hacerlo. Bueno, acá hay otra imagen. Según Andrada, se olvidaron de llevar cámaras, no lo tenían previsto llevar cámaras fotográficas ni filmadoras, así que según él no habría documentación fílmica ni fotográfica al respecto. En una charla con María Giró, que tiene la familia, guarda un enorme cajón con fotografías e informes, todos de Giró, habría. Así que vamos a ver más adelante cuando podamos hacer una investigación más profunda, si podemos aquí. Acá están vivaqueando y acá estamos en casa, estuvo todo un día Andrada en casa charlando conmigo. ¿Ven ese farolito que tiene en la mano? Ese farolito, porque Giró vivía, digamos, tenían la carpa, compartían la carpa con Alfonso, que era quien los despertaba. ¿Cómo los despertaba? Siempre con alguna cuestión graciosa, con un silbato, diciendo, bueno, levántense que tenemos que recoger los cocos y cortar palmeras. Digamos, era muy bromista y él y Rodríguez eran dos personas que formaban equipo, que hacían grupo, no entre ellos dos, sino que formaban equipos, que eran proactivos en la cuestión de unir, de tratar de que todos tuvieran una comunión con respecto a los objetivos y a, este, y a la convivencia, que es lo más difícil en los lugares extremos cuando uno no tiene nada que hacer ni a dónde irse. Regresan a Matienzo, les decía, y desde Matienzo, lo que les había costado 35 días, el regreso fue en 11 días. Regresan sin ninguna pérdida, sin ningún lastimado, sin nadie, digamos, la expedición fue todo un éxito y esa expedición sentó las bases doctrinarias y de uso de equipos para la futura llegada al polo. Como una anécdota, acá finalizo mi exposición, pero como una anécdota, a Giro Tapper Leal lo manda a Belgrano para que forme, para que prepare todo para ir al polo con todo el material, etcétera, etcétera. De hecho, el rompehielos estaba sobrepasado casi en 1 metro de calado para el hielo, y eso es muy peligroso para un buque. Pero bueno,
fue la forma de poder transportar todo lo que necesitaba eh, Leal, Giró y todo el equipo que terminó yendo al Polo. Entonces Leal le da unas consignas, obviamente esto estaba charlado, digamos, fue de mutuo acuerdo, y, en lugar de ser para el año siguiente, Giró adelantó todos los trabajos con su esfuerzo, y entonces la ida al Polo fue un año antes de lo que tenía previsto Leal. Giró le dijo a Leal, mi coronel, ¿sí? En ese momento, mi coronel dice, yo tengo todo listo, véngase que nos vamos para el Polo. Adelantó un año para que vean lo que era este personaje del cual estoy absolutamente enamorado por lo profesional, por el ejemplo, además un visionario, ha hecho mucho por el turismo antártico para bien, y entre los invitados, me contaba María Giró, por ejemplo, lo invitaba a Sobral, a Sobral fue con la esposa a la Antártida, en los buques, él charteaba el Bahía Paraíso, un buque de la Armada. Y la verdad que cuando uno tiene la posibilidad de utilizar como la metodología charlar con los protagonistas, la verdad que es increíble cómo uno vive lo que sucedió. Bueno, hasta acá nada más, no vamos a demorar más el primer panel. Les agradezco mucho y lean a Giró porque la verdad es un personaje increíble para los argentinos por lo menos. Gracias.